senoidal se conoce usualmente como corriente alterna. Esta corriente se invierte a intervalos regulares y tiene valores altamente positivos o negativos. Los circuitos excitados por una fuente de corriente o tensión senoidal se llaman circuitos de corriente alterna. Aquí en la gráfica podemos observar un ciclo de un senoide, cómo empieza desde el origen a los valores máximos, vuelve a cruzar el origen a los valores mínimos y termina. Los senoides desempeñan un papel muy importante en el análisis de circuitos. Las senoides son fáciles de manejar ya que su derivada y su integral son ellas mismas. En la parte de aquí tenemos esta ecuación donde podemos ver que la tensión está en valor del tiempo y del periodo. En este caso, estamos haciendo el análisis de la siguiente ecuación donde tenemos expresado que la tensión por el tiempo más el periodo es igual a la tensión con respecto al tiempo. De esta fórmula podemos descifrar que la tensión por el seno por el omega por el tiempo más el periodo se puede volver a hacer esta ecuación expresándolo, pero ahora con la división entre el omega, y finalmente llegamos a la expresión donde decimos que la tensión por el seno por el omega t es igual a la tensión con respecto al tiempo. Otra de las ecuaciones importantes que ocupamos en el análisis de los circuitos, o específicamente para los senos, es donde la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo es el tiempo de un ciclo completo, como ya lo había dicho mi compañero. La frecuencia cíclica es esta y la vamos a medir con esta F. Esta es la omega que estamos usando en esta ecuación y es igual a 2pi por la frecuencia. Finalmente tenemos la expresión general para las senoides, donde la tensión con respecto al tiempo es igual a la tensión por el seno más el argumento. Y esta parte de aquí es solamente la fase. En este ejemplo tenemos estas gráficas senoidales, donde B1 es nuestra gráfica que no está punteada. Podemos ver que parte desde el origen, por lo tanto no se considera que tenga un ángulo o un argumento. Y tenemos esta de tensión 2, que está partiendo un poco antes del origen. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? A esta parte es a la que le llamaremos desfase. Como podemos ver, la punteada está adelantada ligeramente sobre la línea que ya es negra. Es decir, que B2 ocurre primero en el tiempo y que se adelanta con respecto a la B1. También tenemos estas condiciones a continuación, donde si el ángulo es diferente de 0, entonces la tensión 1 y la tensión 2 están en desfase. Pero si el ángulo es igual a 0, la tensión 1 y la tensión 2 van a estar en fase. Y aquí se puede apreciar mejor. También cuando están en desfase va a ocurrir que cada senoidal llegue a su punto máximo en diferente momento, y cuando están en fase van a llegar a su punto máximo en el mismo momento. El valor eficaz o RMS es la idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. El valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra a la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. ¿De dónde surge este cálculo? El cálculo del valor RMS parte de lo siguiente: de nuestra tensión con respecto al tiempo, que es igual a nuestra tensión M que multiplica el coseno de omega t, donde tenemos que el valor RMS va a ser igual a nuestra tensión M sobre raíz de 2. El procedimiento de la práctica. Primer paso. Conectamos el osciloscopio. Calibramos nuestras puntas, el caimán negro es el negativo y se conecta a donde se encuentra el símbolo, y la roja positiva a donde tenemos este otro símbolo. Seleccionamos autoset en el osciloscopio y lo que visualizamos fue una gráfica de pulsos color amarilla y una azul. El amarillo es el del canal 1 y la otra era el del canal 2. Nuestro siguiente paso fue conectar nuestro canal 1 a las terminales del osciloscopio. Podemos observar que se forma una señal senoidal. Ajustamos para visualizar un ciclo. Ahora sabemos que el transformador entrega una tensión máxima de corriente alterna con valor de 125 volts. Vamos
a verlo en su valor eficaz, o sea, los RMS. Del cálculo teórico anterior, podemos concluir que la senoidal en valor pico llega a 18 aproximadamente, contabilizando cuadros y líneas en la pantalla del osciloscopio. Comprobamos que lo que utilizamos sea un cálculo. Ahora realizaremos el mismo procedimiento, pero ahora alimentando a una tensión de 15 volts de corriente alterna. Vamos a observar y obtenemos los siguientes valores con el osciloscopio. Ahora construiremos el siguiente circuito resistivo-capacitivo. En primer paso vamos a usar el canal 1 para nuestra señal generada por la fuente y el canal 2 para la señal en el capacitor. Lo que vamos a observar a continuación es el desfasamiento entre ambas senoides, esto gracias al método de tensión-tiempo para la primera instancia. Vamos a obtener el ángulo de desfase. Lo que vamos a hacer es contar el número de divisiones que existen entre las señales para llegar a los 360 grados. Podemos notar que existe una diferencia de 6.6 y cada división de cada cuadro vale 0.2. Por tanto, 0.2 por 360 entre 0.6 es igual a 10.90. A continuación usaremos el método de curva de Lissajous para el desfase. Esto se hace seleccionando en el osciloscopio el plano XY, automáticamente va a generar una especie de anillo. Hay dos factores a considerar aquí, la BY y la BP. En nuestro ejemplo, BY se obtiene contabilizando de nuevo en el osciloscopio las divisiones que existen del origen hasta donde intercepte el eje Y a la curva. Realizando este conteo obtenemos que es una escala de 0.5, mientras que BP se obtiene desde el eje X hasta donde se encuentra el punto más alto de la curva, formando una recta. Contando obtenemos que es una escala de 3.5. Haciendo el cálculo, donde el ángulo de desfase es igual a arcoseno de BY sobre BP, que esto es igual a arcoseno de 0.5 sobre 3.5, nos da un ángulo de desfase de 8.21 grados. En esa primera práctica realizamos la identificación, una fase en corriente alterna. Aprendimos a usar el osciloscopio para obtener valores de RMS, voltaje pico-pico, frecuencia y periodo, entre otros. Asimismo aprendimos a usar las puntas atenuadas y por supuesto a conectar las señales o canales del circuito al osciloscopio. Pudimos visualizar gráficas de desfase de ondas sinusoides por dos métodos distintos, tensión-tiempo y Lissajous, muy útiles para el mejor entendimiento de lo que es desfase.